Buenas tardes, profesor Gabriel. Nosotros somos el equipo 3 y le vamos a hablar acerca de materiales conductores y aislantes y las unidades de carga eléctrica que existen. Bueno, mi equipo está conformado por González Ibarra Jorge, Jiménez Molina Arturo, su servidor, y Martínez Jiménez Joel. Bueno, y los objetivos generales de toda la presentación va a ser conocer los materiales y tipos de conductores que existen en el mundo, junto con las unidades de carga eléctrica que existen o poseen. Y como objetivos específicos para nuestros compañeros va a ser que ellos puedan explicar qué es un conductor, qué es un aislante, enumerar las diferencias y las similitudes que existen entre conductores y aislantes y semiconductores. Bueno, a continuación le platicaré un poco de qué son los materiales conductores y qué es un conductor eléctrico para empezar. Es aquel material que ofrece una baja resistencia de movimiento de una carga eléctrica y esta se puede encontrar en los átomos caracterizados por escasos electrones, lo cual permite que la energía se esparza rápidamente de un átomo a otro. Después, los materiales conductores son aquellos que en mayor o menor medida son capaces de conducir la electricidad. Este tipo de materiales permiten el libre desplazamiento y fluido de electrones de un punto a otro si se conectan a un punto de tensión. Los metales como el cobre, hierro, oro, aluminio y plata son los mejores materiales conductores de electricidad. Y la conductividad eléctrica de los materiales se mide a través de los electrodos en una solución acuosa y estandarizada a una determinada temperatura. Bueno, a continuación le platicaré cuáles son las características que debe tener un conductor eléctrico para que sea tomado como válido. Lo principal es que tiene que tener una buena conductividad a la hora de transportar la energía eléctrica. ¿Qué significa la conductividad? Es la capacidad que tiene un material o una sustancia de conducir o transmitir energía, ya sea eléctrica o térmica. Después debe contar con una buena estructura atómica que permita el paso de la corriente. Debe tener los núcleos unidos. También tiene que contar con un equilibrio electrostático bueno. ¿Qué significa el equilibrio electrostático? El equilibrio electrostático se dice que un conductor está en equilibrio electrostático si la densidad de la corriente, en base a la fórmula que es el valor de J, es cero en todos sus puntos y la densidad de la carga, que el valor de la fórmula es P, en todo punto interior de un conductor en equilibrio electrostático es cero además deben ser resistentes y contar con una capa aislante y deben ser maleables. Bueno, a continuación le voy a decir los conductores eléctricos, cómo se dividen. Empezamos por los conductores metálicos, que estos, los electrones libres portan la carga, por lo que la conducción es electrónica. Aquí en los metales, como en las aleaciones, pertenecen a esta clasificación. Los mejores, conductores de este estilo son la plata, pero este es caro y se usa en casos específicos, ya que es el mejor conductor de electricidad. El cobre es el más efectivo y barato y se usa en sistemas de cableado electrodoméstico y maquinarias. Otro ejemplo puede ser el oro, que también es usado en casos específicos, ya que igual es algo caro y se puede utilizar en teléfonos o relojes. El acero y el aluminio son de bajo costo y de alta conductividad y se utiliza principalmente en áreas industriales. Después seguimos con los conductores gaseosos, que estos se presentan obviamente en estado gaseoso y pasan por un proceso de ionización de pérdida o ganancia de electrones que les da la capacidad de conducir la electricidad. Un ejemplo muy claro es el hidrógeno, que tiene una alta conductividad eléctrica, pero aquí el problema con el hidrógeno es que tiene una inestabilidad química al pasar por una ionización. También está con ellos, como de los mejores, el flúor, el cloro o el bromo. Y bueno, ya nada más con los conductores electrolíticos, aquí la conducción eléctrica de estos materiales ocurre mediante la reacción química que divide los polos positivos y negativos a una sustancia portadora de cargas. Con este tipo de materiales, el paso de corriente eléctrica será al mismo tiempo que el desplazamiento de la materia. Aquí cabe recalcar que existen electrolitos fuertes, que un ejemplo es el ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, hidróxido de sodio y el hidróxido de bario. Y existen los electrolitos débiles, que puede ser el ácido acético, ácido fluorhídrico, ácido nitroso, el amoníaco y el agua.
pero solo el agua se puede contar como un electrolito débil si es que está en un estado que no es puro, porque si está en el estado que es su pureza máxima, no llega a conducir la electricidad. Y bueno, ya para casi finalizar, profesor, le voy a explicar brevemente qué es la diferencia entre los materiales conductores, semiconductores y aislantes. Aquí, los aislantes, pues lógicamente impiden el paso de las cargas eléctricas. Los semiconductores pueden permitir e impedir la conducción de la energía eléctrica a la vez. Y también aquí cabe recalcar que los materiales aislantes protegen las corrientes eléctricas del contacto con otras fuentes y corrientes. Y los semiconductores conducen la electricidad en condiciones específicas y en un solo sentido, mientras que lo impiden en el sentido contrario. Y un ejemplo de los materiales aislantes pueden ser la goma, madera, plástico y cerámica. Y de semiconductores, el silicio, germanio o el azufre. Y bueno, aquí le voy a explicar el primer problema que tiene que ver con conductores, que dice, un hilo de nicromo tiene 1 metro de longitud y su resistencia es de 10 ohms. Calcular su sección transversal. Bueno, aquí ya viene la fórmula despejada, que es sección transversal igual a la resistividad por la longitud entre la resistencia. La fórmula original, como bien sabemos, es la resistividad igual a la resistencia por la sección transversal entre la longitud. Y bueno, aquí ya como está despejada la fórmula, nada más procedemos a colocar los valores. Aquí en la parte que dice 100 por 10 a la -8, ese es el valor de la resistividad del hilo de nicromo. Se multiplica por el metro de la longitud y se divide entre los 10 ohms de la resistencia, lo que nos queda un valor de 1 por 10 a la -7 metros cuadrados. Y después esto lo convertimos a milímetros cuadrados, que nos queda como 0.1 milímetros cuadrados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo voy a hablar sobre los materiales aislantes. Vamos a comenzar definiendo qué es un material aislante. Es un material que tiene poca o nula capacidad de conducción eléctrica. Es utilizado para separar a los conductores eléctricos y así evitar cortocircuitos. Además, se utiliza para mantener alejadas a las personas de ciertas partes de los circuitos eléctricos que al tocarse accidentalmente puedan causar una descarga eléctrica. Ahora les voy a hablar sobre el comportamiento de los aislantes eléctricos. Su funcionamiento se debe a una barrera de potencial que se establece entre las bandas de valencia y conducción que dificulta la existencia de electrones libres capaz de conducir la electricidad a través del material. Usos de los aislantes eléctricos. Un buen aislante eléctrico apenas posee electrones, permitiendo así el flujo rápido y continuo de las cargas. En los circuitos normales suelen usarse plásticos como revestimiento aislante para los cables. Los cables muy finos, como son los que ocupan las bobinas en un transformador, suelen aislarse con una pequeña capa de barniz. El aislamiento interno de los equipos eléctricos puede efectuarse con una mica o mediante fibras de vidrio, con un aglutinador de plástico. En los equipos electrónicos y transformadores se emplean en ocasiones un papel especial para las aplicaciones eléctricas. Las líneas de alta tensión se aíslan con vidrio, porcelana u otro material cerámico. Materiales aislantes. Algunos materiales, como el aire o el agua, son aislantes bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, el aire es aislante a temperatura ambiente y con condiciones de frecuencia de señal y potencia bajas. Los materiales más utilizados son los plásticos y las cerámicas. Las piezas empleadas en las torres de alta tensión que sirven para sostener o sujetar los cables eléctricos sin que estos estén en contacto con la estructura metálica de las torres se denominan aisladores. ¿Cómo elegir un material aislante? La elección del material aislante depende del uso que se le vaya a dar. Por ejemplo, el polietileno se utiliza en instalaciones de alta frecuencia. También, para elegir un buen material, es necesario saber la capacidad máxima de temperatura que resistan. Por ejemplo, uno de los materiales que más temperatura resisten es el teflón, ya que resiste entre 175 y 230 grados centígrados. Las condiciones mecánicas o químicas adversas pueden exigir otros materiales. El nylon tiene una excelente resistencia a la abrasión y el neopreno, la goma de silicona y los poliuretanos pueden proteger contra productos químicos y la humedad.
El aislante perfecto para las aplicaciones eléctricas. Se le podía llamar un aislante perfecto a aquel material que no fuera un conductor, pero ese material no existe. Los materiales empleados como aislantes siempre conducen algo de electricidad, pero presentan una resistencia al paso de la corriente eléctrica mayor que la de los buenos conductores eléctricos como la plata o el cobre. Estos materiales conductores tienen un gran número de electrones libres, electrones que no están ligados al núcleo, que pueden transportar la corriente. Los buenos aislantes apenas poseen esos electrones. Algunos materiales como el silicio o el germanio, que tienen un número limitado de electrones libres, se comportan como semiconductores y son la materia básica de los transistores. En esta diapositiva podemos ver algunos ejemplos de los materiales aislantes, como puede ser la madera, el teflón, la cinta de aislar o la cerámica. Buenas tardes, profe. A mí me toca hablar sobre el tema de las unidades de carga eléctrica. Y en este tema nosotros podemos, pues identificar que en el sistema internacional la unidad de carga eléctrica es el Coulomb, del que vamos a hablar en esta presentación. Y la unidad recibe el nombre de Coulomb en honor al físico francés Charles Augustin de Coulomb. Y para definirla se hace uso de la intensidad de corriente eléctrica, que es una magnitud fundamental del sistema internacional y cuya unidad es el amperio. Un columbio es la cantidad de carga que pasa por una sección transversal de un conductor eléctrico en un segundo, cuando la corriente eléctrica es de un amperio. Y se demuestra de la manera como ya está representado en la diapositiva, que es un coulomb es igual a 1 a 1 ampere por segundo. Un columbio es una unidad de carga muy grande, por lo que se necesita de los siguientes submúltiplos que voy a mostrar a continuación. A continuación podemos encontrar los que son más utilizados, ¿no? Y en estos casos aquí nos podemos encontrar que está el Coulomb, que es igual a 6.24 por 10 a la 18 electrones. Y también encontramos nosotros una unidad que es la 1 UES, que es igual al 2.08 por 10 a la 9 electrones. También entendemos que la carga de un electrón aproximadamente es de menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Y ahí encontramos el milicoulomb, que es igual a 1 por 10 a la menos 3 coulombs. El microcoulomb es igual a 1 por 10 a la menos 6 coulombs. El nanocoulomb, que es 1 por 10 a la menos 9 coulombs. Y el picocoulomb, que es 1 por 10 a la menos 12 coulombs. Para ya concluir con mi tema, busqué unos ejercicios que podamos nosotros realizar para que se pueda entender de una mejor manera el uso de las unidades de carga. Y uno de los ejercicios que yo les traje fue las conversiones, porque en sí no hay como ejercicios de unidades de carga eléctrica, más bien se utilizan las unidades de carga eléctrica dentro de los ejercicios. Entonces podríamos nosotros encontrar como las conversiones, ¿no? Entonces, para los ejercicios que mostraré a continuación, hay que considerar que las equivalencias siguientes para entenderlos. Y eso sería que un coulomb es igual a 2.997.924.580 stat coulomb. El stat coulomb también es una medida que nosotros, que en un momento lo explicaré. Y eso es igual a 3 por 10 a la 9 stat coulomb. Un electrón, como ya lo había mencionado antes, es igual a menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces tenemos nuestro primer ejercicio. Aquí tenemos nuestro primer ejercicio,
que es convertir a coulombs 2 por 10 a la menos 10 UEQ. Entonces, pues a la hora de nosotros hacer esa conversión, lo que necesitamos es la equivalencia, porque esa unidad de UEQ es igual a la stat coulomb. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es dividir lo que equivale el stat coulomb por la equivalencia de un coulomb, que es igual a 3 por 10 a la 9. Entonces, haciendo esa división, nos quedaría 2 por 10 a la menos 19 UEQ sobre 3 por 10 a la 9 UEQ. ¿Ok? Entonces, de esa manera, haciendo la división, nos da que es 6.66 por 10 a la menos 20 coulombs, porque ya estaríamos eliminando la unidad anterior y nos quedaría el coulomb. En el ejercicio 2, que tenemos también a continuación, que consta de pasar 2.5 nanocoulombs al coulomb, lo que tendríamos que hacer es multiplicar lo que vale un nanocoulomb, que sería 1 por 10 a la menos 9 coulombs. O sea, tendría que ser 2.5 nanocoulombs por 1 por 10 a la menos 9 coulombs. De esta manera nosotros nos podemos dar cuenta que el resultado sería 2.5 por 10 a la menos 9 coulombs. Y eso es todo. A continuación, en la siguiente diapositiva le traigo algunos conceptos que fuimos utilizando, como lo que mencionamos anteriormente de la unidad UEQ, que son las unidades electrostáticas de carga, que es igual al stat coulomb para el sistema de CGS, sistema sexagesimal de unidades. El UES es una unidad evolutivamente significativa con el acrónimo UES como una unidad de conservación biológica. Los electrones, como ya también lo habíamos leído en la última sección de unidades de carga, nosotros entendemos que un electrón es una partícula con carga eléctrica negativa. El amperio es una unidad de medida de la intensidad de corriente eléctrica, es decir, de la cantidad de carga eléctrica que circula por un conductor. La carga eléctrica, representada con la letra Q minúscula, es una propiedad física de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas y se mide en una unidad llamada coulomb. La intensidad de corriente, representada con la I mayúscula, nosotros lo entendemos como la intensidad de la corriente, que es la cantidad de carga que pasa por un conductor por una unidad de tiempo. La intensidad de la corriente se mide en amperios. Y la corriente eléctrica es el flujo neto que hace el movimiento de las partículas cargadas positiva o negativamente a través de un material por un tiempo definido. Y pues esa es toda nuestra participación. Gracias por su atención.